Bueno, ahora para este ejemplo de simplex con el método de las dos fases, vamos a utilizar el mismo ejemplo que estuvimos resolviendo con el método de la gran M. En este caso, el método de la gran M se cambia al método de las dos fases por cálculos computacionales. Es más pesado tener un valor muy grande a utilizar este método de las dos fases. Por lo tanto, pues vamos a ver cómo se resuelve ahora con este método. Recuerden, lo primero que se tiene que hacer es, dado un problema, tenemos que pasarlo en su forma estándar. En este caso, aquí estamos en la tercera iteración, estamos restando la variable x5 y para obtener la identidad agregamos una variable artificial R1 y por lo tanto esta variable artificial es importante. Aquí solo estamos utilizando una variable artificial. Sin embargo, cuando tengamos más de una variable artificial, lo que vamos a hacer en la fase 1 es minimizar la suma de todas esas variables artificiales que se estén utilizando. Las restricciones son las mismas que el problema anterior. Lo único que cambia es que para este problema de fase 1, sin importar cuál sea nuestra función objetivo original, si es maximizar o minimizar, el primer paso es minimizar las variables artificiales que utilicemos. Por lo tanto, pues vamos a proceder con esta fase 1 utilizando la tabla simplex. Para estas tablas simplex, si nosotros hacemos la matriz A, pues podemos identificar que las bases que nosotros propondríamos para iniciar la tabla simplex serían x3, x4 y R1, dado que esas son las variables que nos están formando la matriz identidad. Por lo tanto, nosotros decimos que la primera base sean las columnas asociadas a la matriz de restricciones A. Vamos a tomar A3, A4 y A6. Para esta primera tabla, pues las variables básicas serían x3, x4 y R1. Si nosotros hacemos la multiplicación de B inversa por A, entonces obtenemos estos valores. Y los valores de acá es la multiplicación de B a la menos 1 por B. Entonces, para este valor de la función objetivo hay que multiplicar el valor de CB por B inversa por B. Si nosotros hacemos esa multiplicación, nos da como resultado un menos 3. Recuerden que estamos sumando menos Z0. Y aquí es importante que ahora los coeficientes en esta fase 1, la única que tiene coeficiente en la función objetivo es nuestra variable R1. Todas las demás variables pueden tener un coeficiente que sea igual a 0. Entonces, aquí vamos a calcular los coeficientes para las variables no básicas, porque las variables básicas tienen un coeficiente de 0. Por lo tanto, vamos a colocar que para x3 tienen coeficiente de 0, x4 tienen coeficiente de 0 y R1 tienen coeficiente de 0. Entonces, los cálculos que tenemos que hacer es de C1, por lo tanto, colocamos esos coeficientes respectivamente a cada variable y observamos que nosotros, como estamos minimizando, entonces la prueba de optimalidad nos dice que los coeficientes de costo reducido asociados a las variables no básicas tienen que ser todos mayores o iguales a 0. Estos dos no están cumpliendo ese criterio de optimalidad, por lo tanto decimos que x1 es la variable que entra y la variable que sale, pues vamos a realizar la regla de cociente mínimo. Voy a subrayar la columna pivote y el renglón pivote lo vamos a encontrar haciendo la regla del cociente mínimo, que es la división de 4 entre 1. Esta no se puede porque debe ser estrictamente positiva y 18 entre 3. Entonces, el mínimo valor de 4 y 6, pues es 4. Por lo tanto, tomamos la columna pivote como la que está asociada a la variable x3. Entonces, la variable que sale de la base es
x3 y la variable que entra es x1. Por lo tanto, hay que realizar los siguientes cálculos. Bien, entonces para la siguiente tabla, que es la tabla 2, comenzamos con la base asociada a las columnas A1, A4 y A6. Por lo tanto, en nuestra tabla, nosotros obtenemos que las variables básicas son x1, x5 y r1. Los coeficientes de las variables básicas en la función objetivo de la fase 1 es 0, salvo para R1 que tiene un valor de 1. Y recuerden que todo lo que está aquí dentro es la multiplicación de b a la menos 1 por a. Esta es la multiplicación de b a la menos 1 por b. Y por lo tanto, el valor de la función objetivo en esta tabla, que es más que nada hacer la multiplicación de este vector por este otro, nos queda un valor de menos 6. Los coeficientes de costo reducido para las variables básicas son 0, por lo tanto estos los colocamos. Y los que tenemos que calcular son para las variables no básicas. Entonces, una vez que calculemos los coeficientes de costo reducido asociados a las variables no básicas, que es el coeficiente de x2, x3 y x5, vemos que la prueba de optimalidad no se cumple aún. Dado que estamos minimizando, todos los coeficientes tienen que ser mayores o iguales a 0. Este valor no se está cumpliendo, por lo tanto la variable que entra a la base es x2. El renglón pivote se identifica haciendo la regla del cociente mínimo. Esta división no se puede porque tenemos un 0 aquí. Después 6 entre 1 y 6 entre 2. El mínimo de 6 entre 1 y 6 entre 2 es 6 entre 2, por lo tanto, esta es nuestro renglón pivote. Y esa sería la variable que sale de la base. Por lo tanto, para esta tabla 3, nosotros tenemos la base A1, A4 y A2. Respectivas variables básicas son x1, x4 y x2. Su valor en la función objetivo de la fase 1 es de 0 y este es el valor de b inversa por a y este es el valor del vector de b inversa por b. El valor de la función objetivo es la multiplicación de este vector por este otro, que esto nos da como resultado un 0. Y para el coeficiente de costo reducido para las variables básicas es de 0. Y el de las no básicas que tenemos que calcular es para C3, su coeficiente en la función objetivo es de 0. Hacemos todas estas operaciones. Por lo tanto, ya que hacemos el cálculo de los coeficientes de costo reducido asociados a las variables no básicas, vemos que el de x3 es de 0, x5 es 0 y r1 es 0. Por lo tanto, estamos llegando a la tabla óptima ya que todos los coeficientes son de 0 y nosotros aparte estamos eliminando en esta primera fase a la variable artificial R1 como una variable básica. Entonces, ahora lo que procede es pasar a la fase 2, que la fase 2 lo que nos indica es que utilicemos la solución óptima de la primera fase como solución inicial para resolver el problema. Entonces, para esta fase 2, nosotros vamos a empezar con la solución óptima de la tabla anterior. La solución óptima está en las variables x1, x4 y x2. Tomamos sus coeficientes en la función objetivo original de nuestro problema original y copiamos tal cual toda la tabla a excepción de la columna de R1. Entonces, al calcular los coeficientes de costo reducido asociados a cada una de estas variables, para la variable básica x1, pues tiene un coeficiente de 0, x2 0 y x4 es 0. Y los coeficientes para las variables no básicas ya los tengo calculados del lado derecho, por lo tanto, para x3 tiene un valor de 21 medios y x5 tiene un valor de 5 medios. El valor de la función objetivo aquí es menos 3. Recuerden que estamos tomando menos el valor de la función objetivo. Lo que observamos es que estamos obteniendo la tabla óptima, ya que todos los valores de los coeficientes de costo reducido son mayores o iguales a 0 para este problema de minimización. Por lo tanto, la tabla es óptima y nuestra solución óptima está caracterizada
como el punto. Para x1 obtenemos el valor de 4, x2 vale 3, x3 vale 0, x4 vale 3 y x5 tiene un valor de 0. Y al colocar estos valores en la función objetivo, o bien tomar el valor de menos el z0 que estamos obteniendo aquí, obtenemos el valor de la función objetivo para el problema original, que tiene un valor de 3. Y de esta manera obtenemos la misma solución que el método de la gran M, solo que ahora lo resolvimos con el método de las dos fases. Y gracias por ver los videos.